Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. En este vídeo os voy a detallar los errores más típicos al utilizar los Incoterms, que aunque no son obligatorios, deberíamos incluirlos en los contratos de compraventa internacionales. Os voy a contar casos de mal uso, las soluciones a estos problemas y algunos ejemplos para evitar malentendidos entre las partes, como problemas legales, sobrecostes o retrasos en nuestras operaciones internacionales. Como sabéis, los Incoterms van a definir las responsabilidades, los riesgos y los costes entre el comprador y el vendedor. Ahora directamente vamos con los errores más típicos, que bajo mi punto de vista son 7 principalmente. El primero de ellos sería no especificar el año del Incoterm, y hay que hacerlo. Frecuentemente en el contrato no se indica el año del Incoterm que se está utilizando, es decir, la versión del Incoterm. Se da por sentado que siempre se utiliza el año más reciente, o lo que es lo mismo, la última versión del Incoterm, que en este caso son los Incoterms 2020. No hay que dar por hecho esa información y es muy importante resaltarlo en el contrato, indicando por ejemplo FCA Barcelona Incoterms 2020 o el que corresponda. Sobre todo para que las dos partes tengan claro a qué se atienen entre ellos y ante la ley. De hecho, se han dado casos en los que el exportador ha perdido un juicio y que el juez ha dado la razón a la parte importadora que alegaba el uso de un Incoterm anterior, que obviamente le beneficiaba más a nivel de riesgos y gastos. Entonces tienes que adelantarte a todos estos imprevistos y utilizar siempre el Incoterm acompañado del año al que hace referencia. El segundo error habitual sería utilizar incorrectamente el Incoterm Ex-Works o Franco Fábrica. El Ex-Works se interpreta erróneamente por muchas empresas como la solución más fácil, pero sin embargo, la entrega de las mercancías en las instalaciones del vendedor nos puede generar bastantes problemas en el momento de la carga. Muchas veces este Incoterm está sobreutilizado, cuando debería de utilizarse otro, como veremos un poquito más tarde. Con Ex-Works la mercancía se deja a disposición del comprador sin cargarla y precisamente este hecho, sin cargarla, muchas veces no se cumple. En el momento en que hay un transporte terrestre y se da una carga completa, contenedor o camión vacío, el vendedor debe cargar la mercancía, a veces porque existen leyes nacionales como la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre o el reglamento de aplicación de esta ley. El vendedor finalmente acabará cargando la mercancía, por ello debería elegir otro Incoterm. En el momento en el que carga la mercancía, aun sin estar obligado de acuerdo a este Incoterm, pasa a ser el responsable de cualquier incidente o contratiempo que pueda suceder durante esta carga, pasando a ser el responsable por haberla llevado a cabo, cosa que no debería de haber hecho. Sin embargo, cuando llega el camión contratado por el cliente para ser cargado, como éste no tiene los medios necesarios para cargar, muchas veces el vendedor es el que lleva a cabo este proceso, digamos por deferencia, por recursos disponibles, etc. Pero esto le puede causar bastantes problemas. Además, otro problema del Incoterm Ex-Works ocurre porque el vendedor no controla el despacho aduanero de exportación y es complicado conseguir el DUA que justifique esa exportación y que la mercancía realmente haya salido fuera del país. Habría que pedírselo al cliente, que es quien asume ese despacho. Entonces, si tenemos una inspección de Hacienda nos va a solicitar el DUA de exportación con la autorización del levante para poder confirmar que nuestra factura efectivamente debió ir sin IVA, porque las mercancías iban destinadas a la exportación y entonces quedarían exentas de IVA, pero si no, no. Entonces el vendedor depende de la otra parte, el comprador, que no reside en el país, para poder conseguir el documento que justifique la salida efectiva de la mercancía. Esto es un poquito complicado y entonces para solucionar este error, por ejemplo, podemos utilizar un Incoterm FCA Free Carrier en lugar del Ex-Works. Además, lo lógico siempre es que el vendedor despache de exportación en su país y el comprador despache de importación en el suyo, porque así ambos conocerán la normativa aduanera, los documentos exigidos, el idioma y ante posibles problemas, la aduana con la que nos relacionamos y la mercancía se encontrará en el país propio. Ejemplo 1. Exportación de maquinaria desde España hasta Turquía. El error en una situación Ex-Works podría ser que el fabricante español entrega maquinaria pesada en su fábrica bajo condiciones Ex-Works. Entonces el comprador turco envía un camión para recoger la carga y durante la operación la máquina se daña porque no estaba asegurada correctamente para el transporte. ¿Quién es el responsable? Bajo Ex-Works, el comprador asume los riesgos desde las instalaciones del vendedor, pero el transportista culpa al fabricante por no embalar bien la carga. Solución:
Incoterm FCA. Bajo FCA, el fabricante carga la maquinaria en el camión y se asegura de que está bien protegida. La responsabilidad se va a transferir al comprador una vez que la carga está a bordo del vehículo, y esto va a minimizar los riesgos y las confusiones legales. Otro ejemplo, exportación de maquinaria desde España a Suiza. El error con S-Works sería que una empresa española entrega maquinaria bajo estas condiciones, franco-fábrica, y el comprador suizo no emite el DUA necesario para justificar la exportación. Hacienda acaba sancionando al exportador. Solución, situación FCA. Bajo FCA es el propio vendedor quien entrega la mercancía cargada en el camión y además gestiona el despacho de exportación, evitando sanciones porque ya cuenta con el propio DUA, documento único administrativo, de la exportación. Tercer error, uso de Incoterms marítimos para contenedores. Incoterms marítimos como FOB y CIF están diseñados para graneles y carga general, pero a veces son utilizados incorrectamente para contenedores. Este es otro de los errores típicos cuando las empresas utilizan los Incoterms 2020. ¿Qué error es este? Pues que una mercancía transportada en contenedor no se entrega en un buque, y entonces se entrega en una terminal de contenedores. Al utilizar el FOB, un vendedor finaliza su responsabilidad al cargar y asegurar la mercancía en el buque, pero realmente se deja el contenedor en una terminal normalmente y no en el buque. ¿Ha cumplido su obligación el vendedor? No, si a la mercancía le ocurriese algo, la responsabilidad es del vendedor y él piensa que ya ha cumplido con su obligación. ¿Qué Incoterms se debería utilizar? La solución sería utilizar Incoterms en los que la entrega se produce en la terminal portuaria y no en el buque, es decir, sustituir FOB por FCA, con la terminal para definir la entrega si es que vamos a entregar en el país de origen. Si vamos a asumir el transporte internacional y el seguro asociado a este transporte hasta el país de destino, entonces debemos sustituir CIF por CIP, que incluye la cobertura de seguro más completa, porque CIP incluye ICCA, la cobertura más alta posible, y CIF incluye ICCC, que es la más baja, de acuerdo con las cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres, que son las cláusulas de referencia. Si queremos contratar el transporte hasta el país de destino, pero sin incluir el seguro, entonces CPT sería la mejor opción, si la mercancía va a viajar en contenedor. Ejemplo, exportación de vino en contenedores desde España hasta China. Error con situación FOB. Una bodega española exporta vino a China bajo FOB, el contenedor es entregado en la terminal portuaria, pero el barco programado cancela su escala. El contenedor permanece en el puerto por 10 días, generando retrasos y costes de almacenaje. El vendedor en este caso es quien debe asumir estos gastos hasta que el contenedor esté a bordo del buque. Solución, Incoterm FCA. Bajo FCA, el vendedor entrega el contenedor en la terminal portuaria y ahí transfiere la responsabilidad al comprador y los costes adicionales por los posibles retrasos serán gestionados por el comprador o su transportista. Cuarto error, cobertura inadecuada de seguros en CIF y CIP. Como se ha adelantado, los seguros obligatorios difieren entre CIF con ICC tipo C, que es la mínima, y CIP con ICC tipo A, que es la máxima, aunque tenéis que recordar que no hay ningún seguro a todo riesgo, es decir, si queremos cláusulas adicionales a las que nos ofrece ICCA, tenemos que contratarlas aparte. Errores comunes: usar CIF sin entender que ICC tipo C no cubre riesgos importantes como pueden ser robos o pérdidas totales, en lugar de CIP con ICC tipo A, que es más completo. Y otro error sería no incluir al comprador como beneficiario del seguro. Solución: utilizar CIP para asegurar coberturas más completas con ICC tipo A y también asegurar que el comprador sea el beneficiario de la póliza. Ejemplo, importación de componentes electrónicos desde China hasta España. Error con Incoterm CIF. La empresa española importa los equipos bajo CIF y durante el tránsito el contenedor es robado. El seguro ICC tipo C contratado por el proveedor no cubre los robos y la empresa española pierde el valor completo de la mercancía. Solución: contratar con Incoterm CIP. Bajo CIP, el proveedor asegura los equipos con una póliza ICC tipo A que va a cubrirnos los robos. Y aunque el contenedor es robado, la empresa española recupera su inversión a través del seguro. El quinto error sería la mala elección o el uso inadecuado del Incoterm DDP, Delivered Duty Paid.
DDP implica que el vendedor debe realizar el despacho de importación en el país del cliente, es decir, un despacho cruzado, que como os he dicho no tiene ningún sentido y lo normal sería que cada cual haga el despacho aduanero en su país, porque si no, es decir, con DDP, el vendedor asume costes e impuestos en el país del comprador, lo cual puede ser complejo y costoso. Además, los imprevistos por no conocer bien la normativa, los problemas con el idioma y el hecho de no estar dado de alta en la agencia tributaria del país de destino. Entonces no puede recuperar el IVA de importación. Aunque en este último caso se puede añadir a DDP la cláusula VAT Excluded, es decir, Value Added Tax Excluded, que sería hacer el despacho de importación en destino con el IVA excluido, para que lo pague el importador, que sí estará dado de alta en esa agencia tributaria y se lo va a poder compensar en su declaración de IVA. Entonces, errores comunes: el vendedor no conoce las regulaciones fiscales del país de destino y el comprador no puede recuperar el IVA. Solución: evitar el Incoterm DDP salvo que el vendedor domine la logística en el destino y usar DAP, Delivered at Place, como alternativa, transfiriendo la responsabilidad aduanera, en este caso al cliente o importador. Ejemplo: exportación de muebles desde Italia hasta Estados Unidos. El error con DDP sería que un fabricante italiano venda muebles bajo DDP a un cliente en Estados Unidos y el vendedor no tiene conocimiento de las tasas locales, lo que va a resultar en retrasos y multas por errores en el pago de los impuestos. Solución: Incoterm DAP. Bajo DAP, el vendedor entrega los muebles en las instalaciones del cliente en Estados Unidos, pero el comprador es quien se ocupa del despacho aduanero, aranceles e impuestos. Error número 6. Selección de Incoterms en casos especiales. Los errores comunes aquí sería aceptar Incoterms que sean desfavorables porque nos los haya impuesto el cliente extranjero. Por ejemplo, unos clientes extranjeros nos imponen Incoterms como ex-works o CIF sin considerar los riesgos compartidos. El error en este caso sería no negociar términos que puedan equilibrar bien los riesgos entre las partes. Solución: negociar utilizando argumentos sólidos y apoyarnos en términos polivalentes, como pueden ser CPT y CIP, que van a reducir los riesgos para las dos partes. Ejemplo: exportación de vinos a una bodega en Miami. La situación errónea con CIF sería que la empresa de Miami va a exigir a las bodegas en España o en Australia o en Sudáfrica cotizar en CIF, y esto va a generar riesgos para los exportadores, como pueden ser los retrasos portuarios o el seguro insuficiente. Con CPT tendríamos una buena solución, porque las bodegas pueden negociar este Incoterm entregando el vino en la terminal de Miami, pero los riesgos adicionales serían asumidos por el comprador, y así se garantiza un proceso más seguro. Séptimo error: la mala elección del Incoterm según la naturaleza del medio de transporte. Errores comunes: utilizar términos marítimos como FOB para cargas aéreas o terrestres y no considerar el uso de términos multimodales. La solución sería elegir Incoterms adecuados como el CPT, el CIP o el DAP para un transporte multimodal. Ejemplo: si utilizamos FOB en una exportación de fresas frescas desde España hasta Albania y se pacta este Incoterm, se genera confusión acerca de dónde está el punto de entrega. La solución sería CPT. Bajo CPT, la entrega se define claramente en el aeropuerto de destino y así evitamos cualquier problema. Conclusión y recomendaciones. En primer lugar, tenemos que mantenernos actualizados sobre los Incoterms y sus interpretaciones. Por otro lado, cada operación debe ser evaluada a detalle para utilizar el Incoterm correcto según el tipo de mercancía y el medio de transporte. Por otro lado, no debemos aceptar términos que generen un desequilibrio entre las responsabilidades y riesgos del vendedor y el comprador. En cuanto a la documentación, tenemos que especificar todos los detalles importantes como el año del Incoterm y las responsabilidades aduaneras de las partes. Y por último, en cuanto a la comunicación, debemos negociar y comunicarnos muy bien con nuestros socios comerciales para garantizar que todos entendamos perfectamente las responsabilidades asociadas al Incoterm que hemos elegido. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.